Buenas tardes, compañeros ediles de este honorable ayuntamiento. Les doy la más cordial bienvenida a la 52ª sesión ordinaria de Cabildo que llevaremos a cabo en el recinto que ocupa el Salón de Cabildos dentro de las oficinas de la Presidencia Municipal en Ixtapan de la Sal, Estado de México, siendo las 5:57 del día 23 de enero del año 2025, estando reunidos con el propósito de celebrar la 52ª sesión ordinaria de Cabildo, para la cual fueron debidamente convocados y quienes reunidos actúan conforme a lo establecido por los artículos 15, 16, fracción 1, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 30 bis, 31, 48, fracción 1 y 5 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, por lo cual se solicita al secretario del Ayuntamiento el informe de la asistencia de los ediles y en su caso certifique que se cuenta con quórum legal para llevar a cabo dicha sesión. Con gusto, Presidenta, dando seguimiento a sus instrucciones, llevamos a cabo el paso en lista respectivo, por lo cual solicitamos a los integrantes de este honorable cabildo de escuchar su nombre y contesten con la palabra presente. Arquitecta Jessica Rosalía Briz, Presidenta Municipal. Presente. Arquitecto Baruch Alvin Paismente Rogel, Síndico Municipal Constitucional. Presente. Licenciada en Contaduría Gles Isabel Nájera Miranda, Primera Regidora Municipal. Presente. Maestro en Educación Alfonso Jaime López, Segundo Regidor Municipal. Presente. Licenciada en Turismo Rocío Manuel Hernández Cardón, Tercera Regidora Municipal. Presente. Maestra en Ciencias de la Educación Laura Cristina Irineo, Cuarta Regidora Municipal. Presente. Doctora Oguri Janet Pichardo Sotelo, Quinta Regidora Municipal. Presente. Licenciado en Nutrición Felipe García Nájera, Sexto Regidor Municipal. Presente. Licenciada en Enfermería Lilia Yasdeli López Acosta, Séptima Regidora Municipal. Presente. Informo, Presidenta, que se encuentran 9 ediles reunidos en el Salón de Cabildos, con lo que certifico que se cuenta con quórum legal para llevar a cabo la 52ª sesión ordinaria de Cabildo. Es cuanto, Presidente. Certificado el quórum legal declarado formalmente instalada y abierta la 52ª sesión ordinaria de Cabildo, y le solicito al secretario que continúe con el siguiente punto del orden del día y me informe de la lectura y aprobación del mismo. Con gusto, Presidenta, dando seguimiento a sus instrucciones, damos lectura al siguiente punto del orden del día, que a la letra dice, punto número 3. Dispensa de lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior. En ese sentido, se le remitió vía digital a cada uno de los integrantes, lo correspondiente a la sesión, al acta de la sesión número 51, de fecha 15 de enero de 2026. En ese sentido, si existiera alguna manifestación por parte de los integrantes de este honorable cabildo, darle el uso de la voz. En caso contrario, se sometería a votación. Informo, Presidenta, que no existe ninguna manifestación respecto a este punto, por lo cual se somete la dispensa y la aprobación del contenido del acta de fecha 15 de enero de 2026, por lo que quien esté con la afirmativa para la aprobación de la misma, levante su mano. Votos a favor. Votos en contra. Votos en abstención. Informo, Presidenta, que derivada de la votación se cuentan con 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstención, por lo cual se tiene aprobada la dispensa de lectura de la 51ª sesión ordinaria del Cabildo y el contenido de la misma por unanimidad de votos, por lo que se procede a recabar las firmas de los presentes al margen de alcance para su debida constancia legal. Es cuanto, Presidenta, respecto a este punto. Gracias, secretario. Le solicito de lectura el siguiente punto del orden del día y me informe de la votación del resultado del mismo. Con gusto, Presidenta, dando seguimiento a sus instrucciones, continúo con el siguiente punto del orden del día, que a la letra dice, punto número 4. Lectura y aprobación del orden del día respecto de la sesión número 52 de fecha 23 de enero de 2025. Punto número 1. Mensaje de bienvenida para la arquitecta Jessica Rosalía Briz, Presidenta Municipal Constitucional. Votado. 2. Pase de lista y declaración de quórum legal. Votado. Punto número 3. Dispensa de lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior. Votado. Punto número 4. Lectura y aprobación del orden del día en proceso. Punto número 5. Con fundamento en el artículo 1, párrafo 3 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 5 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, así como una atención al oficio número L62, SAP, diagonal 05, diagonal 2026, signado por las diputadas Zaira Cedillo Silva, Cristian Karina Romero Velázquez y Marisela Beltrán Sánchez. La arquitecta Jessica Rosalía Briz, Presidenta Municipal Constitucional, propone el análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 81 del artículo 86 y los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo
Estado Libre y Soberano de México. Punto número 6. Con fundamento en el artículo 31, fracción primera, artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la arquitecta Jessica Rosario Ruiz, presidenta municipal constitucional, propone el análisis, discusión y en su caso aprobación del Bando Municipal 2026 que habrá de regir la Administración Pública Municipal de Ixtapan de la Sal. Punto número 7. Con fundamento en el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, fracción 18 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la arquitecta Jessica Rosario Ruiz, presidenta municipal constitucional, propone el análisis, discusión y en su caso la aprobación del presupuesto y los gastos inherentes a la celebración de la fiesta patronal del Señor del Perdón 2026. Punto número 8, asuntos generales. Punto número 9, clausura de la sesión a cargo de la arquitecta Jessica Rosario Ruiz, presidenta municipal constitucional. En ese sentido, con permiso de la presidenta, si existiera alguna manifestación por parte de los integrantes, darles el uso de la voz. En caso contrario, se sometería a votación la presente orden del día. En ese sentido, informo presidenta que no existe ninguna manifestación por parte de los integrantes respecto a la lectura y aprobación del orden del día y se somete a votación, por lo cual quien esté con afirmativa para la aprobación, levante su mano. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en abstención? Informo presidenta que derivado de la votación contamos con 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstención, por lo cual se tiene aprobado el orden de la 52ª sesión ordinaria de Cabildo por unanimidad de votos. Es cuanto, presidenta, respecto a este tema. Gracias, secretario. Solicito desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente, y dando seguimiento a sus instrucciones, continúo con el siguiente punto del orden del día, que a la letra dice. Punto número 5. Con fundamento en el artículo 1, párrafo 3 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 5 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, así como en atención al oficio número 62-SAP-065 2026, signado por las diputadas Zaira Sergio Silva, Crisia Esparina Romero Velázquez y Marisela Beltrán Sánchez, la arquitecta Jessica Rosario Ruiz, presidenta municipal constitucional, propone el análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 81, el artículo 86 y los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 86 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. En ese sentido, previa sesión se le remitió de forma digital tabla donde se expone el contenido de la modificación de la propuesta de decreto, sin otros comentarios, pues que se deriva inicialmente la propuesta de la modificación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, derivado de la actualización de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el artículo 21, que refiere que establece que la seguridad pública es una función del Estado componente de la Federación, las entidades federativas y los municipios, orientadas a salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como preservar el orden público y la paz social. Asimismo, se dispone que la seguridad pública comprenda la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley y en las competencias que en la Constitución Federal se señalen. Esto con la finalidad de dar seguimiento a la disposición que existe en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, derivado que existen o se establecen 4 ejes rectores de la estrategia nacional. En ese sentido, la atención a las causas, 2, la consolidación de la Guardia Nacional, 3, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y 4, la coordinación absoluta entre el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. Se ordena la creación de mecanismos institucionales para la prevención social del delito, la vinculación comunitaria, el acceso a servicios públicos y la coordinación entre dependencias. Se subraya la necesidad de fortalecer la cooperación entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales. En ese sentido, hacerles el conocimiento que en la parte izquierda de la tabla que les remito viene como actualmente se encuentra establecido el artículo 81, el artículo 86 y el artículo 86 bis del texto vigente de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Particularmente el artículo 81 refiere a la sección tercera del Ministerio Público y de la Seguridad Pública. En el artículo 86 bis, en el párrafo primero, refiere también a la seguridad pública. Como podrán ver, en la tabla de su mano derecha viene la propuesta para la modificación del decreto. De igual forma se establecería, particularmente les marco sobre el articulado, tanto en el 81 como en el 86 como en el 86 bis, la modificación en cuanto al contenido. Particularmente daré lectura en el sentido del artículo 81, en el que refiere que se reforma el párrafo primero y tercero del artículo 81,
en el ejercicio de esta función. En ese mismo sentido, en el siguiente párrafo no hay ninguna modificación en el proyecto de decreto. Sin embargo, en el artículo 3 viene la modificación en la que se establece las instituciones policiales del Estado de México auxiliarán al Ministerio Público en el cumplimiento de sus atribuciones. En ese sentido es lo que se agrega y modifica respecto al artículo 81 en este mismo proyecto de decreto. En el mismo sentido, en el artículo 86 se modifica en los dos párrafos, quedando de la siguiente manera. En el artículo 86, el Ministerio Público y las instituciones policiales se coordinarán en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, así como las leyes locales en la materia. En el siguiente párrafo, el Ministerio Público y las instituciones policiales en el ejercicio de las funciones prestarán el auxilio que les soliciten los órganos del Poder Público y los órganos constitucionales autónomos. En el sentido estricto, en el artículo 86 bis se lleva a cabo también la modificación en cuanto al párrafo primero, segundo y cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. En el mismo tenor, en la parte izquierda de la tabla se señala como actualmente está vigente, y en el artículo, en el lado derecho se menciona cómo quedaría la propuesta de decreto del artículo 86 bis, que en este caso particularmente le daré lectura y remarcaré la modificación que se hace. El artículo 86 bis de seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, cuyos fines son salvaguardar la vida, se agregan los derechos, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas de conformidad con los dispuestos en el artículo 20 de la Constitución, que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado por las mujeres, adolescentes, niñas y niños, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. Posteriormente, el siguiente artículo tiene también una modificación. La seguridad pública comprenderá prevención, investigación y persecución de los delitos, previsión de la prisión preventiva y la ejecución de sentencias, además de la reinserción social de las personas sentenciadas, así como la sanción de las infracciones administrativas en términos de ley. En la competencia correspondiente, la actuación de las instituciones de seguridad pública se adquirirá bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, responsabilidad, perspectiva de género, el amor a la patria, el federalismo cooperativo, la protección de la persona, su dignidad, que es la modificación que tiene en ese sentido el párrafo del artículo, y el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Constitución. Posteriormente, en el siguiente artículo, las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil. En el Ministerio Público, las instituciones policiales deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de seguridad pública conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conformar los sistemas nacional y estatal de seguridad pública, y deberán garantizar el cumplimiento de sus objetivos bajo los principios de igualdad sustantiva y no discriminación, con un enfoque integral que priorice la prevención, investigación y sanción de las violencias de género, y deberán promover una cultura de paz y respeto a los derechos humanos. Se prestará especial atención a las necesidades particularmente de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, asegurando su acceso a la justicia y a una vida libre de violencia. La modificación final, el sistema estatal de seguridad pública se integrará conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. En ese sentido, hacer el reconocimiento para que muchas veces, tanto municipal como de forma estatal, la eficacia de las reformas a nivel federal causa eficacia, se tendrán que aprobar previamente por el Congreso del Estado de México a través de las propuestas de los dictámenes. Se dará la votación, aprobado esta dentro de la propia Cámara de Diputados, se remite a los municipios para que cause la eficacia a partir de que el 50% más uno voten a favor de la modificación respecto a la autonomía municipal y se puedan aplicar las reformas correspondientes en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. En este sentido, se alinea principalmente a las acciones que se realizan por parte del gobierno federal en materia de seguridad pública. En ese sentido, si existiera algún comentario o alguna observación por parte de los integrantes de este honorable cabildo, con permiso de la presidenta, darles el uso de la voz respecto a esta propuesta de decreto. Sí, sobre todo lo que se alinea es que con la modificación constitucional se deviene la creación de la ley nacional, particularmente en temas del Sistema Nacional de Investigación y de Inteligencia en materia de seguridad pública, es decir, en donde se le dota principalmente a la Secretaría de Seguridad
Pública Federal y Protección Civil, para que también tenga actos de investigación y que en este caso exista la coordinación estatal y municipal, particularmente en estatal, con la Secretaría de los Estados y asimismo con las agencias del Ministerio Público en materia estatal. Nosotros como Seguridad Pública Municipal, si bien existen ya acciones que se realizan por parte de la autoridad municipal, sobre todo requerimientos que puedan hacer tanto los órganos jurisdiccionales como las instituciones de fiscalías, en este caso, nos robustece con la modificación de este proyecto de minuta de decreto para señalarnos particularmente parte de las actividades que en su momento también realizarán los municipios respecto a la seguridad pública municipal. En ese sentido, si existiera algún otro comentario, Esto también viene mucho con el debate a nivel federal, local, con el mando único, que es lo que se está trabajando ahorita como propuesta. Establecer aquí dos temas importantes. El mando único es una cuestión que se está integrando a partir de la organización estatal, es directamente, particularmente se está aplicando en la zona oriente, si no me equivoco, en donde a partir de los estudios, el análisis que hace la propia Secretaría de la Seguridad Pública del Estado de México, detectan algunas actividades o algunas acciones a realizar. A partir de eso se determina que se establezca un mando único con la finalidad de que haya una mayor coordinación y no haya tanta separación entre los municipios en el sentido de cómo coordinar las acciones. Si bien es cierto que muchas de estas acciones van enfocadas a partir del tema federal, este sí es muy específico en el sentido sobre todo de la atención que harán como aquí le denominan, las instituciones policíacas, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Es decir, ya no las engloban en separar si es policía estatal o policía municipal. Aquí sí existe un tema particular en el hecho de que al señalar esta modificación también atribuye tanto a la Secretaría de Gobierno Federal en materia de seguridad pública y a las fiscalías, tanto federal como estatal, sí el hecho de que seguirá o llevará a cabo acciones particulares para con los policías municipales, es decir, les solicitará algunos requerimientos particulares de investigación inclusive, es decir, actualmente ya lo hacemos en tema de medidas de protección, de notificación, de resguardo, ya lo hacen las policías municipales a petición del tema de las, sobre todo fiscalía estatal, pero aquí al momento de modificar esto también daría pauta que si hay acciones particulares que solicite la Fiscalía Federal, también o la Secretaría de Seguridad Pública Federal, también las policías municipales llevarán a cabo este tipo de acciones. Nos robustece, o valga la redundancia, desafortunadamente carga al Servicio Público Municipal de Seguridad pues un poco más de actividades de la reforma que se especificará posteriormente ya en la propia ley estatal de seguridad, pero ahorita partiríamos de la Constitución Política del Estado de México. Muchas gracias. No sé si en ese sentido, si no existiera algún otro comentario, con permiso de la Presidenta, someteríamos a votación la propuesta del proyecto de decreto, que informarles de igual forma cuando se aprueba por parte de todos, nosotros lo remitimos a través de la Secretaría como acuerdo a las diferentes, en este caso a las diputadas que forman parte de estas comisiones, y además se le da seguimiento a través del área específica del proceso legislativo y seguimiento a ese tipo de actividades que hace la legislatura. Si no existiera ninguna manifestación respecto a este punto, se sometería a votación, por lo cual en este momento, con permiso de la Presidenta, quien esté a favor de aprobar la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 81 y el artículo 86 y los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 86 bis, levante su mano. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en abstención? En ese sentido, ¿requiere hacer alguna anotación en acta, regidor? Sí, una anotación en oposición, siguiendo los lineamientos del reglamento. En ese sentido, me permite informar al presidente que con base en los resultados de la votación se cuenta con 8 votos a favor, 0 votos en contra y se cuenta con un voto en abstención, por lo cual se tiene aprobado la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 81, el artículo 86 y los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 86 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano por mayoría de votos. Es cuanto presenta respecto a este punto. Gracias, secretario.
Gracias, secretario. Solicito desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta, dando seguimiento a las instituciones que tenemos en el siguiente punto del orden del día, que a la letra dice punto número 6. Con fundamento en el artículo 31, fracción primera, artículo 160 de la Ley de Reglamento Municipal del Estado de México, Presidenta Municipal Constitucional, propone el análisis y discusión de su caso de aprobación del Banco Municipal de 2016, que habrá de regir la administración pública municipal del Estado de México. En ese sentido, de forma digital, se me recuperó a través del grupo, amado derivado de la reunión que tuvimos, en la que se llevó a cabo el análisis del contenido respecto a las actualizaciones y modificaciones del Banco Municipal respecto de este año 2026. Se llevaron a cabo las modificaciones que he comentado inicialmente, particularmente en el tema de sindicatura, se agregó el articulado que nos solicitaron, en el que se establece parte de las secciones respectivo a la regulación de bienes, en el área o en el título que corresponde al patrimonio municipal. Por otro lado, también se hicieron las modificaciones respectivas en los articulados, particularmente tenemos el tema que refería respecto a las faltas y sanciones administrativas, específicamente en el tema del monto de las unidades, en este caso UMAS, que se viene establecido en el tema de infracciones. Comentarios que derivado del análisis que realizamos también con Secretaría Técnica y la parte de mejora regulatoria, lo que se estableció en el documento fue establecer que dichas sanciones se aplicarán de acuerdo a los reglamentos de la normatividad aplicable. ¿En qué sentido y a qué alcance? En que los reglamentos que trabajaremos tanto con el juzgado cívico, así como en el reglamento propio de panteones, así como también en el sentido de protección del medio ambiente y protección animal, estableceremos muy particularmente cuáles cada uno alcanzarían cada suma. Comentarles que también el Código Financiero sí nos establece la ejecución de este tipo de faltas administrativas y su sanción correspondiente, especificando las características para aplicarlo. En el sentido estricto también comentarles que ya dentro del propio reglamento se establecerán las medidas iniciales y las características que puedan determinar el aumento o incremento de las mismas, con la finalidad de analizar cada caso concreto si existiera alguna reincidencia por parte de ellos. Ese quedó en el articulado de lo que habíamos comentado. Adicionalmente también se complementó el tema o la modificación de acuerdo a los numerarios en el 108 bis, en el 109 fracción séptima, en el 111 de acuerdo a las recomendaciones o comentarios que hicieron por parte de la reunión que estuvimos el día de ayer. En ese sentido, lo que buscamos es que el contenido se les dio el antecedente inmediato. También dentro de la parte importante es que el objetivo es ir reduciendo el número de articulado del bando para ser un poco más claros, ser más específicos, pero que también el ciudadano pueda identificar todo lo concerniente a las actividades que se Entonces, como repetidos, había que el artículo tal coincidía con el otro, era lo mismo que la con otras palabras. Entonces, el objetivo ahorita es empezar a reducir en ese sentido el número de articulados para que sea más claro para la ciudadanía y en ese momento pues hacer la difusión correspondiente del contenido del mismo, trabajar con las áreas que en su momento ejecutan actividades cooperativas y también buscan que haya elementos para que pueda haber sanciones, sobre todo en faltas administrativas, en coordinación con el juzgado cívico de los municipios. En ese sentido, Presidenta, se les presentó el día de ayer, como comentaba, se envió también ahorita al grupo cómo quedaría el proyecto de forma general, faltaría la parte importante que se canalizará a partir de la aprobación por parte de ustedes, a comunicaciones que ya nos está apoyando en trabajar en el tema del diseño, porque precisamente se tomaron también elementos que van a llevar el propio bando municipal para que en su momento se pueda llevar a cabo la comunicación y entrar en vigor a partir del 5 de febrero de 2026, que dejaría sin efectos el bando 2025. En ese sentido, pues, si existiera algún otro comentario o manifestación por parte de los integrantes, también comentarles, si se me pasaba, la reestructuración del contenido del mismo bando va adecuado a las modificaciones en ese sentido, es decir, el índice ya también va acorde a las modificaciones que se llevan a cabo en este proyecto de bando municipal 2026. Además estuvo en la área jurídica que se me hizo muy importante para validar ese parte de los comentarios que hicimos ayer que se expusieron, así como la presencia del compañero abogado de sindicatura que también fue, gracias, síndico, muy fructífera su participación y yo creo que fue muy bueno, fue muy buena el día de ayer pues esa sesión, ese ejercicio, porque pues, pudimos exponer algunas de las situaciones que se viven en la realidad de la guía y pues creo que se manejó por ahí con la necesidad de
Así es, definitivamente yo creo que el revisar un bando municipal conlleva días y puede llevar y podemos seguir revisando y a diario va a haber temas a modificar, temas a corregir. Creo que el ejercicio estuvo muy bien hecho porque además yo estuve remitiendo a cada director previo a su reunión las modificaciones. Bueno, primero se las enviaron al licenciado Carlos, posterior de las modificaciones yo personalmente se las envié a cada uno de los compañeros para que revisara si sí habían quedado las modificaciones como las habían propuesto o como las solicitaban, y ya por último pues la reunión con ustedes en donde justamente no todos tenemos el conocimiento en cuanto a las leyes, en cuanto a temas específicos, pero creo que tener algunos compañeros que sí se meten bien a Nos dieron el respaldo jurídico de las acciones plasmadas y de las propuestas que nosotros... Las diferentes opiniones, creo que también cuenta los diferentes criterios de los compañeros. Lo que va a ser, incluso el día de ayer, hacíamos nosotros una propuesta, ¿verdad? Porque decía el abogado, pues sí, pero yo sugiero que esto se ponga en esta manera y esto aquí, y ya no la licenciada Susi, no sí, que tenía que ver mucho, que no se hiciera también, que tenía que haber una homologación así con los manuales de procedimientos, porque dijo, no concuerda a veces que está en el bando municipal y su reglamento específico del área, pues no lo trae ahí, no lo contempla. Entonces, digo, eso es bien importante que los directores también tengan este conocimiento. Además, previo a esto, el secretario nos hizo llegar una solicitud de los regidores en donde decía que si teníamos alguna adhesión, alguna modificación, digo, hablando específicamente de mi comisión, nosotros sí le tengo ahora al coordinador de protección civil, sobre todo independientemente que yo tenga la comisión de seguridad pública, que se analizara pues muy específicamente esa parte, sobre todo por los acontecimientos catastróficos que tuvimos en días pasados, pues, para contemplar ese tipo de situaciones, incluso los análisis, los dictámenes y ese tipo de cosas que se tienen que incluir en esas situaciones, ¿no? De fenómenos catalogados. Entonces, la verdad sí se hizo una lesión que la licenciada Daisy nos mostró y estuvo muy bien el ejercicio. Igualmente también se consideró el tema del organismo de datos, que también por ahí vamos a seguir trabajando. Al final, como lo quiere la presidenta, pues son documentos normativos que por la naturaleza jurídica pues tienen que tener su actualización, modificación, tenemos algo que no cambia, pero lo importante es ir dejando consecutivos, es decir, a ver, ya mejoramos esto, ahora hay que trabajar con reglamentos, ahora hay que trabajar en manuales, ahora hay que trabajar en esto, ahora cómo lo implementamos, para que al final también la administración, una parte que a veces nos duele mucho, que es la normatividad, podamos nosotros tener esos elementos de los actos que realizamos. También en el pasado el tema documentario en materia de tianguis y vía pública, también se volvió a platicar con el licenciado Adair, también hicimos las adecuaciones correspondientes respecto al uso de los espacios en vía pública, para que dé más elementos a que la ciudadanía pueda identificar desde el bando cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones respecto al uso de las vías públicas, que ha generado en ocasiones pues, ese abuso por parte de la ciudadanía en el sentido de que pues, al no existir algo que lo señale, pues entiende o piensa que no existe. Entonces vamos a trabajar de forma general con todas y cada una de las áreas para que ahora que se apruebe también lo apliquen, lo actualicen, lo ejecuten de la mejor manera. Ya hablábamos también de los actos administrativos y los procedimientos que también van mucho apegados al propio bando que da pauta a ese tipo de reconocimiento de tanto acciones como faltas como las consecuencias de ejercerlas, tanto por servidor como en el sentido que el presidente, si existiera algún comentario por parte de los integrantes de este honorable parlamento, pues les daríamos el uso de la voz. Caso contrario, pues se sometería a aprobación, lo respectivo a la aprobación del Banco Municipal de 2026. Como les comento, pues entraría en vigencia a partir de su publicación, que sería el 5 de febrero de 2026 y ceremonias. Gracias. Como presidente, que presidente. Tiene un comentario. En ese sentido, se sometería a votación, por lo cual este fue afirmativo para la aprobación del Banco Municipal de 2026. Que habrá tenido la Administración Municipal de Estado de la SAL, levante su mano, votos a favor. Votos en contra. Informo presidenta que derivado de la votación se cuenta con 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 oposición, por lo cual se tiene aprobado
La actualización del marco municipal de 2016, que habrá de regir la administración pública municipal de Iztapalapa de la Sal, de la cantidad de votos. En ese sentido, se acordará la formación del marco municipal 2016, que se publique en la Gaceta Municipal, así como se lleve a cabo la difusión respectiva a través de la Dirección de Comunicación, así como se publique en los lugares de mayor afluencia para el conocimiento de la ciudadanía por el carácter el día de su publicación, que será el 5 de febrero de 2016 en la Secretaría Municipal 2025. Gracias, secretario. Dando continuidad a la sesión, le solicito desahogar el siguiente punto del orden del día y el informe de la votación y el resultado respectivo. Con gusto, presidente, damos seguimiento a sus sesiones. Continúo con el siguiente punto del orden del día, que a la letra dice, punto número 7, conjuntamente al artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos y la fracción 18 de la Ley Municipal del Estado de México, la arquitectónica de San Luis presenta el Tribunal Constitucional, propone el análisis, discusión y en su caso la aprobación del presupuesto de los gastos inherentes a la celebración de la fiesta patronal del 5 de febrero de 2016. En ese sentido, se llevó a cabo la exposición respecto a los gastos inherentes y la propuesta del presupuesto que se llevará o que se ejecutará para la celebración de la fiesta patronal del 5 de febrero de 2016, que se expuso ante todos los integrantes del Tribunal. En ese sentido, si existiera alguna otra manifestación por parte de los integrantes del mismo, con permiso de la presidenta, darles el uso de la voz. Informo, presidenta, que no existe ninguna manifestación adicional respecto al voto expuesto, por lo cual se somete a votación y quien esté con la afirmativa para aprobar el presupuesto y los gastos inherentes a la celebración de la fiesta patronal del 5 de febrero de 2016, levante su mano. ¿Votos a favor? Ya solamente se dirigieron. La opción de las tres. Segundo dije. Ajá, entonces, En ese sentido, pues si lo consideran entonces quedaría el presupuesto con la propuesta número 1 del 28 de febrero por un monto de 1.685.491.36. En ese sentido, podría contar con la presidenta municipal, quedaría que se sometería a votación para la aprobación, en este caso, de la propuesta número 1 del 28 de febrero. Por el punto antes señalado, y con la afirmativa para la aprobación del mismo respecto al presupuesto y los gastos inherentes de la fiesta patronal del 5 de febrero de 2016. Levante su mano. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Informo, presidenta, que derivado de la votación se encuentra con los votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstención, por lo cual se tiene aprobado el presupuesto y los gastos inherentes a la celebración de la fiesta patronal del 5 de febrero de 2016, haciendo referencia que quedó aprobado el presupuesto final general y la propuesta número 1 del 28 de febrero. Gracias, secretario. Dando continuidad a la sesión, le solicito desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta, dando seguimiento a su función, continuamos con el siguiente punto del orden del día. En este caso son los asuntos generales, derivado de lo anterior, con permiso de la presidenta, de forma ordenada, levantar la mano para en este caso registrarlos y darles el uso de la voz. En este caso, señor. En ese sentido, con permiso de la presidenta, solicitamos la participación por parte de... Vamos a comentar la situación del río del lugar. Yo sí veo como indispensable meter de tierra para que guarde más porque se está reproduciendo lo más recomendable sería marcar la primera etapa del lugar, la entrada que se va a marcar a la La primera que es, quedamos que es de... La primera parte, Creo que sí, lo tenemos para que se vea pues, que estamos regando. Yo vi en algunos tramos de Boulevard
tierra está muy reseca. Muchas gracias. Sería cuanto en el sitio del informe presente que no existen más participaciones en los asuntos generales, el cual también se comenzará las respectivas, y por lo cual, no habiendo ninguna otra manifestación en asuntos generales y no habiendo más asuntos a tratar en la presente sesión, se continúa con la clausura de la presente a cargo de la presidenta municipal constitucional. Gracias, secretario. Al no haber ningún punto a desahogar, y siendo las 6:44 del día 23 de enero, declaro clausurada la 52ª sesión ordinaria del Cabildo, agradeciendo a todos su asistencia y compromiso. Buenas tardes.